Profe, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Aldemar Bernal Rodríguez y estoy con mi compañero Ferney Vega. y vamos a realizar la actividad de aprendizaje en los ejercicios prácticos de PCIN. Bueno, el primer punto dice la comparación del diagrama de flujo que genera PCIN y el que creamos en DFD. Listo, para este aquí tenemos al lado izquierdo el flujograma que nos genera PCIN y a la derecha el flujograma que nos genera DFD. Inicialmente podemos ver que visualmente son muy diferentes. Es como más amigable y más interactivo el de PCIN que el de DFD. Una de las grandes diferencias que pudimos evidenciar es que el de DFD es más intuitivo, es más fácil de aprender porque es simplemente arrastrar símbolos. No hay necesidad de aprender tanta sintaxis como en PCIN. Otra diferencia es que los símbolos, como podemos evidenciar en ambas imágenes, son muy diferentes. PCIN tiene estructurada una simbología, unos iconos en los cuales se pueden agregar pues la sintaxis o cómo se desea generar el código. En cambio en PCIN pues tú escribes primero el código y después sí se genera el flujograma. Los gráficos pues son similares. Podemos ver que se maneja como en una cascada y el flujograma pues es parecido. En PCIN se pueden ahorrar pasos, o sea, se pueden hacer menos ciclos porque aquí, como podemos evidenciar, en PCIN tengo 3 ciclos sí entonces, en cambio en DFD tuvimos que poner 4 ciclos sí entonces para poder llegar al resultado. Cambia la sintaxis de los ciclos, ya que en DFD pues la simbología aparece el sí entonces sí o sí no. En cambio en PCIN aparecen como preposiciones o como tablas de verdad, que si la preposición es verdadera o si la preposición es falsa, dependiendo del conector que utilicemos. Y pues como último, la estructura en general pues es similar, ya que de la misma manera se tienen que determinar variables, se tienen que, se tienen que asignar variables y se tienen que realizar pues las igualaciones de los lados muy parecidas, aunque pues en PCIN permite en un solo símbolo a juntar preposiciones, en cambio en PCIN pues no lo permitió. Ahora vamos a pasar a la explicación de la estructura del pseudocódigo creado en PCIN de los ejercicios A y B. De acuerdo, entonces para empezar con este punto, pues después de haber hecho varios intentos, encontramos como la forma para encontrar el resultado final. En el primer punto, el A nos indica que realizar un programa donde ingresando los valores o las medidas de cada lado de un triángulo, identifique el tipo de cada triángulo. Entonces, primero lo que hicimos era identificar pues cada triángulo tipo. Por ejemplo, para identificar un triángulo equilátero, sabemos que todos los lados deben ser iguales. Para identificar un triángulo isósceles, debe tener dos lados iguales y uno diferente. Y para identificar un triángulo escaleno, todos sus lados deben ser diferentes. Por tal motivo, vamos entonces a ejecutar a recuperar la información o a obtener la información de cada lado para que el sistema nos indique a qué tipo de triángulo pertenece. Entonces, como podemos observar primero, vamos a identificar lo que el programa pues, va a ejecutar. En este caso, en la opción de escribir, le va a mostrar al usuario el propósito del programa como tal. En este caso, este programa permite determinar los tipos de triángulos según el valor de cada lado.
Ahora vamos a definir las variables. Las variables, pues en este caso sería como un triángulo, pues tiene tres lados. Definimos L1, L2, L3 como números enteros, pues para que el sistema pueda reconocer el tipo de número que vamos a ingresar. Listo. Después ya vamos a solicitar los datos al usuario. En ese momento, pues para que al usuario le aparezca la información, le damos entonces escribir y que el usuario ingrese las dimensiones del primer lado. En ese caso, escribe la medida del lado número 1 del triángulo. El sistema pues lo va a reconocer con el comando de leer y pues lo va a identificar como la variable número 1. Entonces sería L1, punto y coma. Listo. Ya una vez el usuario ingrese la primera medida, le decimos al sistema que le pida el segundo dato que necesitamos para el segundo lado. En este caso, escribe la medida del lado número 2 del triángulo. Nuevamente que el sistema reconozca la variable número L2, que es el segundo lado, y al final, pues ya como paso final, necesitamos que el usuario registre el tercer lado. Una vez pues el sistema ya reconozca cada número, nos toca ya empezar a colocar el algoritmo que nos va a poner identificar qué tipo de triángulo debe ser. Entonces, primero necesitamos identificar si es un triángulo equilátero. Como les indicaba, todos sus lados deben ser iguales. Entonces, si L1, lado 1, es igual a L2 y L2 es igual a lado 3, entonces el sistema debe escribir que es un triángulo equilátero porque todos sus lados son iguales. Listo. Ahora agregamos una variable de si no, que es para identificar el segundo tipo de triángulo, que sería el isósceles, que nos indica que si un lado es igual que si el lado 1 es igual al lado 2, o si el lado 2 es igual al lado 3, o si el lado 1 es igual al lado 3, entonces el sistema identifica que es un triángulo isósceles. Listo. Por finalizar, ya vamos entonces a agregar otra fórmula que es un signo entonces, que se nos va a ayudar a identificar prácticamente si el triángulo es un triángulo escaleno, lo cual significa que sus tres lados son diferentes, lo cual nos indica que si lado 1 es diferente al lado 2 y lado 2 es diferente al lado 3, nos identifica que los tres lados son diferentes, por tal motivo será un triángulo escaleno, ya que sus lados son diferentes. Entonces pues vamos a ejecutar el programa como tal para ver si efectivamente nos indica que el algoritmo que acabamos de crear nos da el resultado final o no. Entonces vamos primero a identificar el triángulo equilátero, que son los tres lados iguales. Entonces 2, 2, 2. Efectivamente, el sistema nos indica que es un triángulo equilátero porque todos los lados son iguales. Nuevamente vamos a ejecutar para determinar el triángulo isósceles, que debe ser dos lados iguales y uno diferente. Entonces, como podemos observar, es isósceles porque dos de sus lados son iguales. Pues vamos a ejecutar y vamos a identificar el último, que deben ser
que si sus tres lados son diferentes, debe ser un triángulo escaleno. Efectivamente, ya nos dio el producto que necesitábamos de cada respuesta. Listo. Como podemos observar en este punto, el sistema nos hizo ejecutar 3 veces para poder ejecutar cada pregunta. En este caso, pues mi compañero y yo encontramos un algoritmo para poder repetir el ciclo sin necesidad de ejecutar varias veces. Por tal motivo, antes de comenzar todo, colocamos el comando repetir y después del fin sí le damos hasta que. Bueno, claro, aquí repetir lo colocamos al principio de todo, pues para que tome toda la fórmula. Y después, si le damos hasta que, entonces como estamos hablando de una variable, que sería la variable L, tiene que ser diferente a la variable que nos dé el resultado final, para que así el sistema automáticamente nos repita el ciclo automático. Vamos a ejecutar. Entonces vamos a ver nuevamente con el primer triángulo. Entonces, que serían el equilátero, que son los tres lados iguales. Ok, aquí ya nos muestra un error, claro que sí, es porque debemos colocar el comando de repetir después de la variable de definir. Es arriba, definir, repetir, si quieres copiarlo, o arriba repetir, copiarlo y pégalo después de la variable, ahí, exactamente. Vamos a probar otra vez, nuevamente con el equilátero. Muy bien, ella nos muestra que todos los lados son iguales. Ya, perdón, efectivamente ya nos muestra entonces el triángulo equilátero, y ya el sistema automáticamente nos pide nuevamente que ingresemos los valores de cada triángulo a ejecutar. Entonces, como es un ciclo repetitivo, pues ya cada vez que el sistema toma los datos de cada lado, nos muestra el tipo de triángulo que es, y al final nos pide otra vez que ingresemos los datos de del nuevo triángulo que queremos identificar. Y este sería, pues, el sistema para identificar cada tipo de triángulo. Listo, ahora vamos a revisar el siguiente punto, que es la ejecución del pseudocódigo y su respectiva prueba con ejemplos puntuales. Bueno, pero ya del segundo punto, que es un arreglo de 10 posiciones que permita determinar la existencia y la posición de un elemento en un arreglo, en el mismo arreglo. Entonces, en el título vamos a poner arreglo de 10 posiciones. No puedo ir con espacios. Ok. Y primero que todo vamos a definir las variables. En este caso vamos a definir una variable n. Y pues ya que es un arreglo, los arreglos también son denominados vectores, entonces vamos a definir otra variable como vector. Y estas dos las vamos a definir como texto. Vamos a definir otra variable, una variable x, como entero para que nos permita ingresar números. Y ahora vamos a definir el vector en 10 posiciones. Listo, aquí lo que hice fue definir entonces las tres variables y definir que tengo un arreglo de 10 posiciones. Ahora, perdón, es la dimensión, no definir. Ya, por eso salía el error.
Listo, ahora vamos a poner un ciclo para este ciclo nos permite organizar nuestro vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a poner aquí que para la variable x, ya la tenemos aquí definida como entero, o sea como número, va a ser igual hasta el valor inicial de x, que va a ser 1, hasta su valor final, que va a ser 10, porque la dimensión del vector es de 10 posiciones. Por eso aquí la x la definimos como entero, para que puedan ser enumeradas. Y la vamos a poner con paso 1 a ser, y esto lo que significa es que pues mi ejemplo más sencillo es que tengo 10 cajas. Las 10 cajas, cada una tiene el nombre de x, todas las 10 cajas se llaman x, están organizadas en una fila. Y este paso 1 a hacer nos va a permitir que el algoritmo nos busque, bueno, en este caso nos deje ingresar a una a cada caja. Si de pronto yo pongo 2, entonces se va a iniciar en la caja 2 y después en la 4 y después en la 6. Entonces por eso aquí pongo con paso 1 a hacer. La secuencia de acciones, entonces vamos a poner que nos imprima en pantalla que ingrese el nombre del elemento. Y entonces esto ya nos va a permitir después obviamente poner un leer, y en el leer vamos a determinar el vector que es x, y ya con este ciclo para, entonces aquí nos va a permitir ir caja por caja. Aquí va a permitir que la persona que está utilizando el programa pueda ingresar un elemento en cada una de estas 10 cajas, y este vector nos va a permitir verificar una a una todas las cajas. Ahora aquí abajo vamos a escribir, a imprimir en pantalla, para que la persona escriba otra indicación, el elemento que desea buscar. Y le vamos a pedir que nos determine la variable n como el elemento que vamos a ingresar en cada caja. Bueno, entonces aquí todas las 10 cajas están marcadas como n, pero n como x, pero n va a ser el elemento que vamos a ingresar en cada una de las cajas. Por eso escribimos esta indicación, y para ello tenemos que poner otro ciclo para, y este ciclo nos va a permitir buscar en todas las cajas. Este primero nos va a permitir ingresar un elemento en cada una de las cajas, y este segundo nos va a permitir verificar en cada una de las cajas. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente iniciar nuestro ciclo para con la variable x. El valor en el que va a iniciar va a ser 1 hasta el 10 con paso 1 a hacer. En la secuencia de acciones ya lo vamos a modificar para que si el vector x, o sea, si cada una de las cajas, si en cada una de las cajas nosotros escribimos la variable que necesitamos buscar, pues nos determine en qué posición está. Para ello tenemos que poner un ciclo si entonces, y aquí ponemos si el vector
de x es igual a la variable n, entonces vamos a imprimir en pantalla que el elemento, concatenamos la variable n, que el elemento n, o sea el elemento que escribamos, se encuentra en la posición y concatenamos la variable x, porque x, como le dije al principio, son 10 cajas que están marcadas todas, y el elemento n pues son los elementos que vamos a poner en cada caja. Entonces aquí nos va a permitir buscar cada elemento en cada una de las cajas de x. Esto va es n. Ahora sí quedó organizado. Dame que se trabó. Nuevamente ingresamos un elemento. Listo. Por ejemplo, vamos a buscar el elemento R. Entonces, aquí nos evidencia que el elemento R se encuentra en la posición 4. Aquí está. 1, 2, 3, 4. En la cuarta posición. Como lo dijo mi compañero en el primer ejercicio, vamos a incluir aquí una función repetir para que nos permita buscar varias veces un elemento y no tener que estar reiniciando el programa. Y aquí el error es que este repetir debe quedar después del primer fin para que se pueda repetir solo este ciclo de buscar y no el ciclo de incluir. Exacto. Entonces volvemos a incluir los 10 elementos y vamos a buscar en qué posición está cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la Q no está incluida, la W está en la posición 2, la I se encuentra en la posición 8, la O se encuentra en la posición 9, y así queda organizado, ejecutado y realizado el programa del arreglo de 10 posiciones y cómo buscar un elemento en cada una en el arreglo de 10.